Listo, Eugenia. Gracias, Lucas. Gracias. Yo por las dudas vuelvo a preguntar, ¿se escucha bien desde ahí mi voz, no es cierto? Perfecto. Perfecto, bueno. Ahí vamos. Listo. Miren cómo creció esto. Si contáramos todo lo que soñamos para hacer este encuentro en el marco de este sexto Congreso Internacional de Educación y Salud. Bueno, hoy es 8 de octubre de 2025, no hace falta que lo aclare, pero bueno, tiene como la formalidad de un acto inaugural este texto. Desde el programa de alfabetización académica, lectura, escritura y oralidad mientras se enseña y se aprende, el PRA, para los queridos, para los conocidos, de la Facultad de Educación y Salud, UPC, hicimos una invitación, una apuesta y una provocación. Invitamos. ¿A qué invitamos? Al espacio de intercambio, la escritura académica en el nivel superior, en el marco del sexto Congreso entre Educación y Salud, Innovar, Formar y Transformar, proponiendo conversar en torno a 4 ejes. El primero, las problemáticas en torno a la apropiación de las formas académicas de la escritura, en el ingreso a las carreras de primeros años de formación, estrategias para su abordaje. El segundo, problemáticas en torno a la enseñanza y el aprendizaje de los géneros profesionales a lo largo de la formación y también las estrategias para su abordaje. El tercero, la sistematización del conocimiento producido en ocasión de la enseñanza, de prácticas de escritura en las diversas unidades curriculares, producción, sistematización y difusión de saberes didácticos. Y el cuarto, la producción de conocimiento desde la investigación en torno a las prácticas de escritura en el nivel superior. ¿Qué apostamos? Invitamos, apostamos y provocamos. Apostamos a esta construcción porque nos mueven ciertas convicciones u obstinaciones, como diría Merkel. Una es que las instituciones, los docentes, investigadores, estamos interesadas en analizar las problemáticas en torno a las prácticas de escritura, lectura, oralidad en el nivel superior. Que producimos saberes para y desde la enseñanza, como también lo hacemos desde la investigación. Que es una urgencia poner en la agenda de las políticas de inclusión a nivel superior lo que el estudiantado necesita para ingresar a las culturas académicas y disciplinares. Y entre esos requerimientos claramente emergen la lectura, la escritura y la oralidad, en tanto sabemos que nuestras disciplinas son comunidades discursivas, como lo dirían Olson o Carlin. Otra obstinación, que el conocimiento en estas temáticas encuentra un territorio árido de respuestas. Por lo tanto, es necesario pensar abordajes e intervenciones. Y que el nivel superior es uno solo, seamos universidades, institutos superiores de formación docente o técnica. Provocamos este encuentro, ahí lo provocamos, desafiando las condiciones de época y las de su país, que exacerban la fragmentación, el individualismo, que cada cual se ocupe de lo suyo y haga mérito para sostenerse en el nivel superior y en la vida. De financiamiento, empobrecimiento, sospechas son posiciones a las que respondemos con trabajo. Provocamos y nos provocamos para ir más allá, reconstruir lazos y tejer red que sostenga a los que preguntan, proyectos, ideas en su germen y saberes más sedimentados y disponibles. Por todo eso es que hoy firmaremos el acta de intención para constituir la red IDEA. Por el equipo del PRA. Anunciamos esos 4 ejes. ¿Quieren en la platea superior? No hay platea inferior, hay platea superior. En este partido que vamos a jugar. Están Silvana Varo, Nadia Ojeda, Noelia Llopis y Lucas, nuestro asistente. Probablemente se sumen otras personas más que también habían visto con mucho agrado esta posibilidad de, al no poder viajar, sumarse a eso. La idea ahora es que cada relator, bueno, les contamos
bueno, han leído seguramente el dispositivo en el circular. Cada mesa tuvo un moderador, moderadora y un relator que tuvo la difícil tarea de seguramente sistematizar, resumir lo que allí sucedió. Entonces ahora, eje por eje, vamos a ir escuchando y luego de eso, bueno, se dará lugar al intercambio y finalmente leeremos el acta de intención de la Redileo y firmaremos y demás. Las personas que están del otro lado, yo ya les conté, pero por las dudas lo dejo queda en la grabación, que cuando se suba a YouTube la van a poder ver colegas que no han estado hoy acá. Hay una planilla Excel que va a circular por aquí, en la planilla de papel, pero en el Meet circula como un Excel, para llenar con sus datos personales, con la intención, con el deseo de integrar la red, que después tendrán procesos formales cuando vayamos trabajando para construir un estatuto, que nos vamos a dar todo un año las instituciones que quieran ser parte, y podrán anotarse a título personal o institucional, digamos, ¿no? O ambos. Así que eso en la planilla se puede anotar, digo, a título personal, aún no teniendo todavía la confirmación si su facultad, su instituto superior quiere formar parte de la red o no. Así que, bueno, le damos la palabra, a ver, por el eje 1, problemáticas en torno a la apropiación de las formas académicas, de la escritura en el ingreso a las carreras y primeros años de formación, viene Picu, María Janet Martins. Bueno, creo que se me escucha. No sé, ahí a la platea virtual. Ok. Bueno, muy buenas tardes para todos. Para mí es un gusto estar acá. Vengo en representación del Instituto Mariano Moreno, hoy primera sede regional del BIL de la universidad, que a partir del año pasado, en mayo, se sumó por voluntad política a la Universidad Provincial. Y también agradecer al equipo del PRA y específicamente a Eugenia, Mariana, Alfredo, a todo el equipo, por este vínculo constante entre las instituciones. El Mariano Moreno, siempre digo, es contemporáneo del Cabrel, y en eso tuvimos mucho entretejido. Así que bueno, agradezco también la invitación a esta relatoría, que tiene que ver con el primer eje que nos convoca, que como dijo Eugenia, bueno, problemáticas en torno a la apropiación de las formas académicas, de la escritura, en el ingreso a las carreras y primeros años de formación, y estrategias para su abordaje. Particularmente en nuestra mesa, en este primer eje, ocurrieron 4 resúmenes, donde, bueno, se pusieron en consideración 2 que estuvieron asociados a la conformación del programa de alfabetización académica, y el subtítulo que ha resaltado Alfredo, ¿sí? Esto, ¿no? Escribir acompañados, ¿no? Que la otra ponencia, desde sus egresadas, también rescató estar formándonos, pero acompañándonos en el momento. Retomo la última, las estudiantes egresadas ya y profesionales expusieron cómo la alfabetización académica es un proceso, ¿no? Que no es acabado, sino que se va construyendo año a año, ¿no? Pensar que las alfabetizaciones pueden ser desde las infancias tempranas hasta llegar a la alfabetización académica en los grados más altos de formación, en los grados más altos de formación, como es el nivel superior, implica que sea visto como proceso, ¿no? Que no es una vez y para siempre, sino apelamos al marco teórico común que seguramente en varias mesas ha resonado, con Paula Carlino, que fue una pionera para la Argentina, ¿no? Y la conformación de ese grupo que fue el GISIOLEM, y que hoy se ha expandido entre muchos otros colegas que pueden estar hablando de la alfabetización académica. En particular, y en lo que nos convoca respecto a las estrategias de abordaje en estos primeros años de formación, en el caso de las colegas de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la ULC, las profesoras Mariela y Gabriela, ¿sí están por ahí? Ahí veo a Mariela, y allá está Gaby, nos compartían una estrategia que se pone en la experiencia de narraciones a partir de fotos, ¿no? Hicieron una fotogalería, y esto que por ahí nos convoca más
desde cuáles son las primeras escrituras que empiezan a aparecer cuando empezamos a pisar la universidad. Al final de la mesa hice una sugerencia de pensarlo como una metáfora, ¿no? Así como cuando habitamos estas universidades, cualquiera sea ella, que tenemos colectivos por tomar, edificios, nos ha pasado hoy mismo, ¿no? Entrar a la FES y quienes no conocíamos, bueno, esa metáfora es aplicable a la alfabetización académica cuando la pensamos como proceso. Proceso que lleva, que no es de, lo dije hace un rato, ¿no? No es de una vez y para siempre, es constante, es un proceso, pero también necesita acompañamiento. Y cuando hablamos de ese acompañamiento, desde los ciclos de nivelación, que también fue una categoría que analizamos y discutimos muy poquito, pero pensar en la nivelación como este nivel 1, nivel 2, nivel 3, hasta llegar a la excelencia. Y quizás cuando somos infantes, cuando somos pequeños, nadie nos está diciendo cómo mejorar la escritura, sino que vamos en ese proceso haciéndolo con otro a la par, ¿no? Pensar en esa metáfora es pensar en la alfabetización académica en esos términos, y que también lo pusimos en diálogo con la colega Solier de la Universidad Tecnológica Nacional, acá lo tengo, María Laura, quien exponía que a través de, en este caso, una cátedra específica, como era comunicación lingüística, mirado desde materias que quizás nosotros pensamos están muy alejadas, pero tampoco mirarlo como una materia paliativa, ¿no? Que también eso lo dialogamos, estuvo presente con nosotros la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Alejandra, y hablábamos, ¿no?, de esta construcción que también hacemos como instituciones respecto de si ponemos una materia específica dentro del currículum o si, porque fue la aclaración, o y también desde espacios que trabajemos como docentes en el marco de la alfabetización, ¿no? Entender, como dijo Carlino en un libro muy conocido, Leer y Escribir en la Universidad, que tachamos el problema de que no sea un problema de todos, sino que sea un asunto de todos. Alfredo y su equipo, Juli también, estuvimos también conversando en esa mesa, ellos conversaron, yo escuchaba y anotaba, respecto de las literacidades, ¿no? En esto del acompañamiento y de cómo los docentes, cómo hacemos para acompañar, pero también cómo hacemos para entender que la alfabetización no es de una vez y para siempre, no es solamente enseñar a leer y escribir, sino que es un proceso constante y es a través de las disciplinas, ¿no? De todas. Por eso, vuelvo a recalcar, no es un problema, es un asunto de todos. Quisiera, no sé cómo estamos con los tiempos, pero siempre estamos apurados. Conversábamos también sobre los desafíos institucionales, el propender a que cada espacio curricular pueda abordarlo y que ese aprendizaje sea en contexto, ¿no? Cuando hablamos de trabajar la alfabetización académica en el contexto, hablamos también de cómo las disciplinas y pensar la curricularización de esa alfabetización académica, no solamente de leer y escribir, vuelvo a mencionarlo, sino cuáles son las estrategias. Por ejemplo, salió el tema de las consignas muy brevemente, pero recuerden esa intervención porque a veces solicitamos la escritura de ciertos géneros que son propios del nivel superior y universidad, que, bueno, nosotros solamente solicitamos, hacemos la consigna, pero no intentamos hacerlo. Entonces, también Carlino lo dice, hay un bello relato de Antoine de Saint-Exupéry, que lo podemos rastrear en el Principito, que es la consigna que le dan al farolero, ¿no? Esa consigna de apagar y prender el farol, él la tenía sabida, pero ¿qué pasaba? Nadie le explicó que cuando era de día la tenía que apagar, ¿no? Tomo esa metáfora, perdón, vengo del mundo de las letras. Entonces, esta metáfora que trato de compartir con ustedes, y espero que así sea que llegue, es pensar también de que cuando pedimos, también tenemos que ser productores de en este caso, los géneros académicos que consideramos para que nuestros estudiantes o nuestros colegas puedan enriquecer ese trabajo, ¿no?
el paso por la escritura y la lectura también para nosotros es un desafío, y es un desafío pensar en el cómo enseñarlo, ¿no? Porque siempre podemos saber que un ensayo tiene una tesis, tiene una contratesis, tiene un desarrollo, ¿sí? Queda abierto a muchas cuestiones que la monografía no, pero ¿cómo lo implemento? ¿No? ¿Cuáles son las estrategias por las cuales? Y resalto aquí y celebro el programa, el PRA, ¿sí? Conocidísimo en la FES, y hubo una invitada, que no sé si está presente, que era de Buenos Aires, que dijo, cerró en nuestra mesa diciendo, yo quiero que el PRA llegue a Buenos Aires. Ojalá que así sea, y bueno, celebro, y con la construcción de esta red, la red ILEO, que se potencien estos espacios de formación. Bueno, muchas gracias. Vamos con el eje 2. ¿A quién teníamos como relator allí? Vos, Mateo. Problemáticas en torno a la enseñanza y el aprendizaje de los géneros profesionales a lo largo de la formación. Bien, bueno, en este eje también primó, digamos, podríamos decir, fue un eje transversal, perdón la redundancia, lo que tiene que ver con el acompañamiento, ¿no? No se habló exclusivamente de lo lingüístico, en lo que hace, digamos, a la escritura, a la oralidad y a la lectura académica, sino que más bien implicó, digamos, al acompañamiento, distintos talleres, ya sean, digamos, de posgrado o de grado, fundamentalmente en base a cierto desamparo, digamos, que se da en estudiantes de grado y de posgrado, al momento, digamos, de tener que realizar ciertos trabajos académicos, los que quizás no han sido formados para, por ejemplo, para escribir esos géneros, y sobre todo, digamos, se destacó esto del acompañamiento, ¿no? Estuvo, digamos, en juego mucho lo que tiene que ver con ciertos géneros específicos, como la monografía en el caso de posgrado, y además también, quizás, digamos, más en función de las 4 carreras que hay acá, se puso muy en boga, digamos, el informe, que implica, digamos, por una parte, algo que tiene que ver más con lo jurídico, quizás, o con ciertos datos, digamos, que uno tiene que dar en el ejercicio profesional y tiene que expresar, digamos, en esa escritura, y que muchas veces también hay como un desamparo, digamos, por parte de estudiantes o de los estudiantes. Y bueno, eso me parece que son lo fundamental, digamos, lo que estuvimos viendo, no sé. Se habló mucho también, digamos, de lo que tiene que ver con no solamente, digamos, una diversidad de estudiantes, sino también lo que ha sido más bien a prácticas discursivas, digamos, y muchas veces vocabularios y formas de escribir, digamos, que hacen a cada una de las disciplinas. Y fundamentalmente, bueno, me parece que eso es lo que estuvo en juego, ¿no? Bueno, Mateo Pagarini, profe de la casa. Bueno, sí. No habíamos dicho todo. Muchas gracias, Mateo. Qué difícil hacer síntesis de tanta cosa. Sí. Muy bien. Cosa que no me sale. El eje 3, sistematización del conocimiento producido en ocasión de la enseñanza de prácticas de escritura en las diversas unidades curriculares. Presente. Primero que lo vean. Creo que Ahí te va. Ahí está. Ahí te ven. creo que mejor, ¿no? O sea, me pongo un poquito para que... A ver. ¿Estaba viendo? Ahí está. Bueno, buenas tardes. Agradecer, por supuesto, a usted y mi equipo por todos los que hicieron parte, los que forman parte de la organización. En este caso, el eje 3, que ya lo mencionó Eugenia. Bueno, fue muy rico, fue muy heterogéneo, personas de distintos lugares, de Villa María, Rosario, de acá de la FES, creo que no me olvido de nadie. Y también se tocaron temas que tienen que ver, por supuesto, con cómo enseñamos a leer y escribir en los espacios de formación a los docentes, y hubo en algunos cursos de redacción de posgrado y en los trabajos finales, que hay 2 profesoras que tenemos aquí de la FES, tanto Claudia Rodríguez como Carolina Casali, que contaron su experiencia, ¿no? Como docentes, ¿no? En el trabajo final, en esa instancia ya llegando al final de la carrera. Bueno, el trabajo de Claudia se titula ¿Quién escribe, investiga quién? Reflexiones en torno a la escritura de investigación y psicopedagogía.
y presentó unas reflexiones en torno a su rol docente, como ya dije, y planteó también un dispositivo didáctico de taller de trabajo final que desarrolla el 5º año de la formación de la licenciatura en psicopedagogía. Y nos mostró, dentro de esta gran línea, escritura acompañada, una serie de 38 trabajos todavía, ¿sí? Que agrupó en 4 nodos, ¿no? Problemáticos que me parecen interesantes, un trabajo bien amplio, extenso, del 2016 hasta el 2025, ¿no? Digo bien. Y para rescatar algunas de las tantas preguntas que hizo Claudia, como el resto de los expositores y expositoras, a mí me interesó esta, ¿no? ¿Cómo escribe un psicopedagogo? ¿Cómo escribe un psicopedagogo? ¿No? ¿Podemos hablar de la escritura psicopedagógica? ¿No? Pareció interesante ese planteo de Claudia. Seguidamente tenemos el trabajo de Carolina Casali, acompañar la escritura académica, reflexiones en torno a la práctica docente, en el marco del taller de trabajo final de la licenciatura, también de psicopedagogía, y Carlos hizo muchas preguntas interesantes, y nos explicó también cómo ella comprende esta triada de enseñar, aprender a acompañar. Y algunas de las preguntas que se hizo en ese trabajo, por ejemplo, son: ¿qué enseño en el marco del trabajo final? ¿A quiénes? ¿Qué saberes supongo de mis estudiantes? ¿En qué contexto? ¿Cómo creo que acompaño a través de la escritura? ¿Qué pretendo que aprendan de mis estudiantes? Y habló mucho de la dificultad en ese acompañamiento, ¿no? Y de cómo podemos ayudar a construir una argumentación y al mismo tiempo incluir a un destinatario, ¿no? en esa enseñanza. Y finalmente propuso un ejercicio, lo que se llama un ejercicio de coenunciación en la escritura, de consigna-explicación, hablando precisamente de un nosotros inclusivo que hace pensar en los límites en el trabajo tanto del estudiante, pero también sirve para repensar una y otra vez el trabajo del docente, cómo la escritura del docente, cómo propone las consignas del docente. Después tenemos el trabajo de Claudio Luis Pidone, que es veterinario, si no me equivoco, sí, veterinario, lo noté bien, un cruce interesante, ¿no? Porque, bueno, hay comunicadores, gente que... ¿Alguien de letras también? Sí. Y Claudio nos contó la experiencia de un curso de redacción y escritura científica, ¿no? En el nivel de posgrado. Nos mostró cómo organiza ese curso, a grandes rasgos, en 4 bloques, ¿no? Introducción a la escritura científica, fraude y malas conductas científicas, presentación de trabajos científicos y trabajos finales de posgrado, que da en distintas carreras, ¿no? En distintas maestrías, etc. Y nos planteó los errores más comunes que hay en la redacción de artículos académicos científicos, ¿no? De formatos, como estructurales, de presentación, de forma, de contenido, disciplinares y también de algunas problemáticas respecto del idioma. Después tenemos el penúltimo trabajo, que es de este dúo, Atencio Dardo Marcelo y Ceballos Dayana, que vienen del Instituto Superior Víctor Mercante, cuyo título es La alfabetización académica y la formación docente, primero resultado de una indagación institucional, y nos presentaron también una sistematización del conocimiento producido en ocasión de la enseñanza de prácticas de escritura en diversas unidades curriculares, producción, sistematización y difusión de saberes científicos. Bueno, nos mostraron a grandes rasgos trabajo, por ejemplo, con encuestas que le hicieron a docentes, para que cuenten la experiencia, las experiencias pedagógicas vinculadas a la oralidad, la lectura y la escritura académica, y también estudiantes, ¿no? Para que cuenten la experiencia desde su perspectiva. Y después finalmente nos mostraron algunas recurrencias y ausencias que fueron notando en ese análisis exhaustivo. Y finalmente el trabajo de Marcela Melana, de la Universidad Nacional de Villa María, del Instituto Académico Pedagógico. El título de su trabajo es Ensayar la escritura, una aventura posible. Y nos habló de la potencia del ensayo, ¿no? De qué es un ensayo, algunas conceptualizaciones interesantes de un ensayo. Y algo muy interesante que dijo es, a veces se cree que el ensayo es mucho más fácil que la monografía. Y es todo lo contrario, ¿no? Algo que, por lo menos, yo que doy lectura y escritura de oralidad académica sostengo también, ¿no? A veces creemos que el ensayo es, bueno, damos una opinión sobre algo, y desde Montaigne en adelante es un poquitito más complejo, ¿no? Pasando por Adorno, Barthes, etc. Entonces, ese trabajo con el ensayo me parece que es sumamente importante. Y con esto cierro,
En el debate apareció una pregunta, que hizo una de las participantes, es, bueno, hablamos mucho de escritura académica, pero ¿dónde queda el lugar de la oralidad? ¿No? Parece que se pierde, que se diluye, algo que todos los que enseñamos de escritura y lectura nos pasa muchas veces, ¿no? Y no sabemos cómo salir de ahí, decimos hay que resolverlo, pero cuesta. Entonces, se hablaron de algunas actividades para mejorar la oralidad, ¿no? Algunas quizá superficiales por una cuestión de falta de tiempo. Y lo último que digo es que se cerró la mesa con esta idea de que a la hora de trabajar escritura académica siempre es importante tener en cuenta el criterio de pertinencia, como dijo Carolina Casali, lo situacional y el anclaje disciplinar, porque muchas veces hablamos de escritura académica de manera muy general sin hacer las aclaraciones correspondientes, ¿no? Así que bueno, eso. Gracias. Los vi que estaban a Val de Lupi. Muchas gracias también, profe de la casa. Los vi que estaban hermosos, estaban maravillosos. La síntesis lo muestra también. Productor cosas hermosas. Dani Kousik va a traernos el relato de la mesa 4. Buenas tardes. Sí, 5 trabajos muy lindos que bueno, voy a tratar de sintetizar algunas ideas centrales. El primero de Carolina Martini, de acá de la facultad, que está en la cátedra de taller de trabajo final de la licenciatura en psicopedagogía, pero también en la investigación, y ella a partir de un examen con una alumna donde observa algunas dificultades, se pregunta, ¿no? Una alumna que está rindiendo investigación, que está haciendo su trabajo final, con estas dificultades se empieza a preocupar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se están por recibir? Realizando un trabajo, Carolina hizo mucho hincapié en un trabajo grupal, de escritura grupal, en donde suele suceder que algunos estudiantes delegan la escritura en una o dos de grupo, ¿no? Entonces allí, surge el problema de cómo acompañar estas escrituras grupales con el desafío de que, todas puedan desarrollar determinadas competencias vinculadas a la escritura. También hizo el planteo planteó un concepto de autoridad docente, ¿no? ¿Cómo hacer para que los estudiantes nos den la confianza y acepten nuestras sugerencias a la hora de escribir, ¿no? Y que si no están de acuerdo, se animen a dialogar, ¿no? Entonces, sus preguntas tuvieron que ver con esto, cómo corregimos, cómo acompañamos, y un trabajo de naturaleza grupal que a veces, por lo que entiendo, quiso manifestar, no se puede ver tan claramente la cocina de esa escritura y de esos procesos grupales. En segundo lugar, un trabajo vinculado a, con un trabajo complejo, extenso, que tiene que ver con la escritura. El título, las autoras son Valeria Durán y Carolina Chaval, y el título es Aportes de la investigación en la formación académica sobre la escritura de los informes psicopedagógicos. Por tanto, todo su trabajo tiene que ver con, desde el programa, también desde el PRAN, pero docentes del BIFE, que hacen clínica y enlazan con un programa de intervención en infancias y juventudes. Desarrollan todo el trabajo, las perspectivas teóricas, su metodología, y su trabajo básicamente tiene que ver con enlazar la cuestión de los informes psicopedagógicos, la investigación y la formación académica. Tiene que ver con la relevancia justamente de realizar un informe profesional, porque lo entienden justamente como una estrategia de intervención en sí misma, ¿no? Entonces, me parece que lo que quieren manifestar es el delicado proceso que supone escribir un informe psicopedagógico con determinados destinatarios, ponerse en el lugar de autores, con determinados objetivos,
y que toca, por supuesto, procesos que tienen que ver con lo subjetivo, ¿no? Lo subjetivo de quienes escriben, la subjetividad de quienes, de los niños o adolescentes sobre los que se está escribiendo. Bueno, el tercer trabajo de un equipo de Belleville, de la sede de UPC en Belleville, Claudia Rodríguez, Alicia Geminiani, Candelaria Fontaine y Celeste Almada, se preguntan qué y cómo investigar en torno a las prácticas de escritura académicas con la inteligencia artificial generativa en el nivel superior. Es un trabajo que comienza en el 25, recientemente, y que es un trabajo de investigación que se centra en prácticas de escritura de estudiantes avanzados de esta facultad y de la sede de Berlín. Y que se preguntan sobre las decisiones que toman los estudiantes para utilizar la inteligencia artificial, cómo hacer para que se posicionen como sujetos críticos y no como meros consumidores pasivos. Hacen hincapié mucho en la perspectiva ética del uso de la inteligencia artificial, y bueno, es una investigación que está en marcha y que tiene el desafío justamente de ver cómo entrelazar la escritura académica con la inteligencia artificial. El cuarto trabajo es de Mariana Tosolini, Rocío Arrieta y Carolina Sheri, bueno, perdón, no sé si... Sí. Título es Las prácticas de escritura y la formación docente inicial, algunas aproximaciones desde la perspectiva del estudiante, con lo cual aquí, como equipos, son parte del equipo de investigación de la DGES y han planteado un extenso trabajo de investigación situado en, que toman como muestra, digamos, a estudiantes de cuarto año de los profesorados de educación primaria de la provincia de Córdoba. Bueno, toman como enfoques, bueno, el enfoque teórico de las prácticas, aportes de la literacidad y de la perspectiva socioantropológica, que entienden en las prácticas de escritura como social históricamente situadas, y bueno, desde un enfoque etnográfico, trabajan con los estudiantes que responden a las encuestas, son 313, 10% de la población total. Investigan sobre quiénes son los sujetos, bueno, en cuanto a su situación laboral, familiar, las horas de estudios que investigan, y sobre todo, es muy interesante, cuando ellas les van preguntando sobre los soportes, sobre los tipos de textos que escriben, sobre las dificultades que tienen para escribir los estudiantes, ahí aparece, justamente, emerge la pregunta de, bueno, pero ¿qué concepción o qué entienden o qué están imaginándose estos estudiantes sobre lo que es escribir? Evidentemente no tiene que ver con esta mirada que sostienen las autoras de la investigación, como una práctica compleja, situada, que tiene un proceso extenso y demás, sino que está situado más, entiendo, están más preocupadas por cuestiones más microtextuales, como la ortografía, la puntuación y demás. Y allí, justamente, bueno, también aparece algo interesante que dicen los estudiantes en relación, por ejemplo, a los soportes digitales y papeles, que si bien producen textos para presentar en soportes digitales, siguen prefiriendo a la hora de la lectura y el estudio el papel, ¿no? El soporte papel. Bueno, una investigación muy amplia y muy interesante. Bueno, el último trabajo es de un equipo que está visitando de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Psicología. El título es, bueno, los autores son Ivonne Laus, Francisco Camardela y Agustina Cánaves, y ellos trabajan sobre las escrituras finales en el egreso de la Facultad de Psicología entre la función lectora y la inteligencia artificial. Porque nos
cuentan que la carrera, esta carrera larga, de 6 años, la carrera de Psicología en la Universidad de Rosario, recién desde el año 2014 empiezan a primero se recibían con cualquier materia con lo que rindieran, pero recién desde el 2014 empieza a aparecer un espacio que se llama, Trabajo Integrador Final, donde tienen que hacer un trabajo de final de escritura. Ese trabajo, bueno, incluso cuentan un poquito cómo se van conformando con el equipo de cátedra para poder acompañar estas escrituras y especifican qué tipo de texto es. Es un texto que se escribe de manera individual, en donde tienen que, se distancia mucho de un examen porque tienen que tomar un problema de escritura de investigación y tomar una posición pertinente con un campo de estudio, y muchos lo hacen desde el psicoanálisis, bueno, lo evalúa un tribunal y demás. Lo que ellos se están preguntando acá es de qué manera la escritura académica se puede estar acechando, ellos usan la palabra acechan la elaboración del trabajo final. Y esta pregunta, que la mantienen durante toda su exposición, la plantean con un dato no menor, o sea, aportan un dato que es que casualmente, no entiendo así, corríjanme los autores, en estos últimos tiempos se dio se me pierde el dato acá, se hace, en 2024 hubo un récord histórico, acá lo encontré, en el egreso, egresaron 288 graduados, incluso con el requisito de este trabajo. Entonces se empiezan a preguntar si la inteligencia artificial no ha tenido algún papel en relación a ello, ¿no? Estos beneficios pueden constituirse como acecho para la escritura. ¿Es necesario para los docentes tomar decisiones didácticas urgentes? Bueno, de todas maneras ellos plantean que este trabajo final está planteado de una manera, entendemos o entiendo, que puede hacerle frente a ese acecho no positivo de la inteligencia artificial y que es la peculiaridad, la particularidad con la que se tiene que hacer, la singularidad que tiene que adoptar este trabajo. Porque debe encontrar un tema, una pregunta y problematizar el tema de manera singular. Entonces, la singularidad resguardaría de este acecho. Y terminan con un concepto muy interesante, que es el concepto de experiencia de Foucault, porque dicen que el proceso de escritura debe consumar una experiencia, que la escritura supone un trabajo sobre sí, provoca una alteración, una transformación. Y es la transformación que además tiene que ver con transformarse y hacer un proceso que va de ser estudiante a asumir el rol de profesional y convertirse en un profesional. Bueno, después hubo diálogos, intercambios, hasta acá. Bueno. No sé si alguno de los autores quiere complementar o decir algo, o alguien quiere hacer una repregunta, alguna otra idea de dejar volar, o nos esperamos a leernos, porque esto tiene la vuelta también de la escritura en formato actas, que de paso aclaramos. Nosotros habíamos pedido como este espacio no salió a difusión junto con el resto, entonces nos demoramos en todos los plazos. Entonces por eso hicimos un pedido de un resumen bien acotado, de pocas palabras, cuando preguntaste y no te contestamos, así que ahora lo estoy haciendo. Hicimos un pedido de un resumen bien acotado, por lo cual ahora vamos a ir a la extensión que solicitaba el resto del evento, que es hasta 2.500 palabras, pero no voy a decir el número porque me voy a equivocar. Me puedo acordar de los nombres de ustedes, pero no de esos datos. Así que después
hay que fijarse bien ahí en las especificaciones que le hemos mandado y va a pasar por un proceso de evaluación de otros colegas así a doble ciego para seguirnos acompañando en la escritura, ¿no? Nosotros tampoco tenemos la vaca atada. Necesitamos que nos acompañen para escribir cada vez mejor nuestros textos. Se ríe. Bueno, sí, somos cordobesas, Silvana, Nadia, ¿qué le voy a hacer? Salen esos chistes, a veces muy poco académicos, pero bueno, ya está, estamos al cierre del segundo día, pasaron muchas cosas, todas muy bonitas. ¿Alguien quiere decir algo? Si no, vamos al momento final de leer un poquito de cuál es la idea de la red. Volvemos a una idea esta, que es la que me va a volver a emocionar, pensar que el nivel superior es uno solo. Pensando en el campo de la educación superior, ¡ay, bueno! Y quiero hacerme la no sé qué. Digo, la jerarquización de los saberes, algunos que se legitiman por sobre otros. Hoy Mariana habló de eso ayer cuando presentaba la revista EFI, que de paso ahí tienen el QR para escanear y conocer esa producción local de la Dirección General de Educación Superior. Pero también lo trabajó Carballeda, también lo trabajó Silva Valerio. Hoy, distinto, o sea, donde estuve, algo de esto, de la práctica, de la enseñanza, de la construcción de sí como autor y como sujeto con capacidad de enunciarse y decir algo valioso y ponerlo a circular, circuló, perdón la redundancia, de manera muy constante en los distintos momentos. Entonces, poder pensar y que esta red tenga ese carácter de horizontalidad y que otorgue valor a los saberes construidos en aula, construidos en la investigación, con más o menos expertise. Ahí viene nuestra decana, muy bien. Me decían, quédate, y yo no. No, yo tenía que venir. Bueno, menos mal, a ver, así me salgo de este momento, que se me atraviesa la emoción. ¿Ahí? Sí. ¿Cómo se llama? No, pero que te vean. Entonces, esta idea de que sea un espacio de realmente de legitimación, de saberes sistematizados, tanto desde lo que se produce en las aulas como en la investigación, pero en los institutos de formación docente, los institutos de formación técnica y también en las universidades que constituimos un único nivel superior, tal como lo dictamina nuestra ley, ¿cierto? Entonces digo, eso también es dar batalla a otras formas de jerarquización de los saberes a las que no estamos dispuestas y dispuestos a contemplar o a darle lugar, digamos, vamos a darle batalla a esa idea. De ahí salimos también nosotros, quizás también tiene que ver con eso, una marca en el origen. Así que gracias por sumarse, gracias por sumarse con producciones tan serias, tan contundentes, que nos dejan pensando, creo que de eso se trata, y nos leamos, ¿no es cierto? En breve nos vamos a ir leyendo. ¿Querés leer? Bueno, Mariana, nuestra decana, leemos y después si querés decir algo. Bien. Lo voy a poner acá, así estamos. Bueno, entonces Mariana después nos acompaña con unas palabritas. Sí. Bueno. Acta de intención para la constitución de la red de docentes e investigadores que trabajan con la lectura, la escritura y la oralidad en el nivel superior. Redileo. En la ciudad de Córdoba, a los 8 días del mes de octubre del año 2025, se reúne la red de docentes e investigadores que trabajan con la lectura, la escritura y la oralidad en el nivel superior, para iniciar sus actividades en esta ciudad, en el marco del espacio de intercambio, la escritura académica en el nivel superior, del sexto Congreso Internacional entre Educación y Salud, Innovar, Formar y Transformar, organizado por la Facultad de Educación y Salud, Dr. Domingo Cabret, Universidad Provincial de Córdoba, con el objeto de generar las condiciones futuras para la constitución de la red de docentes e investigadores que trabajan con la lectura, la escritura y la oralidad en el nivel superior, Redileo, estableciendo las acciones que se detallan en los artículos siguientes. Artículo 1.
Designar una comisión directiva organizadora fundacional de la red de docentes investigadores que trabajan con la lectura, la escritura y la oralidad en el nivel superior, cuyos integrantes tendrán representatividad nacional, incluyendo tanto universidades como institutos superiores de formación docente y técnica y organismos ministeriales cuya nómina se presenta a continuación. Miembros fundadores. Desde la Facultad de Educación y Salud, Universidad Provincial de Córdoba, Programa de Alfabetización Académica, Lectura, Escritura y Oralidad mientras se enseña y se aprende, María Eugenia López, Cecilia Aldao, Alfredo Luis Olivier, Juliana Perrone, Elizabeth Toares, Daniela Cowici, Claudia María del Valle Rodríguez. Desde la sede regional de Belville Mariano Moreno, Universidad Provincial de Córdoba, María Janet Martins. Desde la Dirección General de Nivel Superior, Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, Mariana Tosolini. Desde la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades, Andrea Bocco. Desde la Facultad de Educación, Universidad Nacional de Cuyo, Paola Lorena Bruno, Daniela Elizabeth Toledo, Osvaldo Germán Ibars, Silvina Analía Negri. Artículo 2. Objetivos de la Comisión Fundacional. Redactar los estatutos de la entidad. Definir la Comisión Directiva Fundacional. Divulgar la creación de la red en el país y países de habla hispana. Promover la incorporación de instituciones y de socios. Generar mecanismos de comunicación entre los socios y con la comunidad. Definir el logo y otros elementos de la identidad institucional. Organizar el próximo espacio de intercambio sobre enseñanza e investigación en torno a las prácticas discursivas en el nivel superior. Crear un mail institucional y los canales de comunicación que se estimen necesarios para la difusión de la Redileo. Los miembros de la Comisión Fundacional presentarán su estatuto durante el primer semestre del año 2026. Este es el artículo 3. Artículo 4. La Comisión Fundacional acepta la propuesta de Mariana Echegorri, decana de la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial de Córdoba, que tiene por objeto organizar en el próximo año 2026 el segundo espacio de intercambio de la red Redileo. Artículo 5. La Comisión Fundacional recibirá las propuestas de las instituciones de pertenencia de los miembros con los requisitos a publicar para sumarse como entidades fundadoras de la red de instituciones, de la red de docentes e investigadores que trabajan con la lectura, la escritura y la oralidad en el nivel superior. Le vamos a dar la palabra a nuestra decana y vamos a pasar a hacer la firma. Claro, eso les estaba diciendo ahora, poniendo el gancho. No, la verdad es un honor y una gran alegría. O sea, más allá del espíritu, me acuerdo cuando en 2016 se constituyó, que es más, yo era una de las profes de práctica que estaba ahí en el programa Investigación Acción. ¿Todavía no era programa? Todavía no era programa, Proyecto de era Investigación Acción. Porque considero como profe, desde la práctica, que la escritura tiene una centralidad para todo el proceso de enseñanza que es exquisito y no puede no pensarse acompañada de la lectura y la oralidad, ¿no? Estas formas discursivas que adquieren una relevancia singular en la universidad, en la educación superior. Y bueno, y este programa fue creciendo y se fue diversificando. Y, a ver, tengo que decirte que así como que me emociona, estamos un poquito cansadas, porque ha sido mucho trabajo, pero la verdad que hoy, segundo día, nos quedando, no sé, creo que fue estas cuerpas y vamos a llegar contentas. Yo les decía recién, capaz que como los niños pequeños, el viernes me vean pasada de vueltas, ¿no? Porque ya de cansados, viste que los chicos se ponen como, bueno, va a ser un poco así, pero ha sido una oportunidad realmente para cumplir con algunos objetivos que nos planteamos como facultad. Visibilizar
trabajo, generar espacios para el intercambio genuino, pero también constituir redes, seguir trabajando en vínculos interinstitucionales, que son formas de resistencia, gente, en un momento de nuestro país y del mundo, hay que decir, en donde pareciera que todo son actos de violencia, actos de mucha injusticia, y hoy encontrarnos acá firmando, comprometiéndose para trabajar por la lectura y escritura en diálogo con otras instituciones, porque ya el programa voló, ¿no? Espero que no me respondan del restaurante. Lo querían en Buenos Aires. ¡Ay, Dios mío! No, porque ustedes saben, yo tengo que decir también que me duele un poquito cada vez que uno de los programas que nacen acá en la facultad, súmelo. Del rectorado para toda la universidad, contenta, por supuesto, un honor, son nuestras chicas, pero pará, o sea, o no, claro, entonces, vamos tranquilos, ya estoy muy cansada. Artículo 4. Por favor, y póngase, no, agradecida por el compromiso, agradecida por la participación en este espacio de intercambio. No pude estar porque la bilocación del Padre Pío todavía no. Estoy en algunas tratativas para lograrlo, pero era realmente el momento. Cuando Euge propuso esta idea, me dice, yo no sé qué va a opinar. Y sí sabe que lo quiero. Y cuando me dijo, bueno, y si pensamos para el 2026, dale, y ahí vamos. Que sea el inicio de un gran trabajo, comprometido y serio, como es propio de quienes están hoy acá, ¿no? Cansados, pero todavía acá y a punto de firmar la condena para los próximos 35 años hasta la jubilación y después, ¿o no, Alicia? Porque uno firma, se compromete, se enamora de ese objeto y es para siempre. La pasión nos mantiene. La pasión es resistencia. Totalmente. Hoy decíamos, si hay algo que no negociamos en las disciplinas en general, es esa pasión que nos moviliza, nos convoca. Así que gracias por esa pasión. Y a seguir escribiendo, hablando, que vamos a seguir, como dice el cuento del subcomandante Marcos, de hablarse no se cansaron, porque estaban muy acostumbrados a la habladera, esos dioses primeros, ¿no? Así que bueno, nada, muchas gracias. Entonces, el acta tiene 5 instituciones y algunos nombres, pues es lo que yo les decía, somos los primeros que hemos empezado como a armar esto, pero prontamente esa planilla que circuló se transformará en las primeras adhesiones y empezaremos a reunirnos para armar qué queremos de esta red Leo, ¿no? Que probablemente tenga en cuenta algunas tradiciones, pero no pasa nada, pero que no sean traiciones. Entonces, esos motivos son los que nos van a nuclear. Bueno, ya está, se acabó. Muchas gracias por la presencia en el Meet. Les va a llegar entonces la documentación como les prometí y me llegará de su parte su participación en el Excel y nos estaremos viendo. Seguirán recibiendo entonces de nosotros el llamado. Las 5 instituciones y los nombres que dijimos, por favor pasen al frente, vengan a firmar, todas estas personas. Claro, no escapen. No escapen, ya está, dijeron que sí. Y claro, eso. Bueno, sí en la mesa. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Todos firmaron? ¿Alguno se arrepintió? ¿Quiere borrar su nombre en la lista? No hay problema. Después nos engancharemos a la vuelta de la esquina de nuevo. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para todos. Hay mucho trabajo. Gracias, Lucas. Gracias, Silvana, Nadia, Noelia. ¿Quedó claro? ¿Entendió? Gracias, hasta luego. Gracias. Vamos. Gracias.